Bienvenidos. Estamos con Alejandro Cané, jefe de estudios científicos y médicos de Pfizer América Latina. Buen día, Alejandro. Gracias por este contacto. No, buenos días, Rosario. Gracias. Bueno, queremos conversar un ratito sobre lo que está haciendo la industria farmacéutica de innovación en cuanto a investigación y desarrollo de una vacuna para el COVID-19. Sabemos que Pfizer es uno de los laboratorios que está avanzado en esta tarea. Primero, para empezar, digamos, para ponernos un poquito en tema, queremos que nos cuentes cómo es el proceso de desarrollo de una vacuna, porque no es algo sencillo. O sea, ahora se están hablando de plazos de 12 a 18 meses, pero normalmente es un trabajo que lleva años de investigación, ¿cierto? Exactamente, sí. Desde que uno piensa una vacuna frente a una determinada enfermedad hasta que la vacuna se puede usar en el mercado, pasan entre 5 y 10 años de promedio, pongamos 7 para ser un número fácil de recordar. Y en realidad el proceso es bastante exhaustivo y minucioso porque cualquier vacuna tiene que demostrar primero que es segura, es decir, que no produce efectos adversos importantes en las personas que la usan, y segundo que es eficaz, es decir, que es capaz de prevenir la enfermedad para la cual se diseñó. Para darte una idea, de cada 100 moléculas que se preparan en cualquier laboratorio, en cualquier industria, para que lleguen al mercado, apenas el 10% de esos programas llegan realmente a la finalización. Hoy por hoy tenemos, si vos entras a los registros mundiales, hay más de 95 programas buscando una vacuna para el COVID-19, de los cuales hay 6 que ya empezaron su uso en humanos. Y en realidad la fase de desarrollo clínico de una vacuna frente a cualquier enfermedad implica primero un estudio en el laboratorio para entender si la vacuna en modelos animales es capaz de no producir grande cantidad de efectos adversos y es capaz de estimular el desarrollo de anticuerpos. Y una vez que eso se demuestra, se ingresa a la fase de desarrollo en humanos. Esa fase de desarrollo en humanos tiene 3 etapas. Una primera etapa que es básicamente el testeo en voluntarios sanos, un número bastante pequeño, entre 30 y 50 voluntarios sanos, en los cuales básicamente uno evalúa la no existencia o la aparición de muy poca cantidad de efectos colaterales, de efectos adversos, y fundamentalmente determina la dosis final con la cual la vacuna se va a utilizar y el esquema con el que la vacuna se va a utilizar. Ese es lo que uno busca de inmunogenicidad, lo llamamos nosotros, que es básicamente el nivel de anticuerpos que la vacuna estimula y la seguridad. Una vez que esos resultados se obtienen, la responsabilidad de los que la producimos es ir a trabajar con la autoridad regulatoria del país y mostrarle los resultados. Es decir, mira, estos son los resultados que tenemos, ¿qué les parece? Una vez que ellos nos dan la autorización, pasamos a la fase 2, en donde seguimos buscando que la vacuna sea segura, pero buscamos que esa inmunogénesis de los anticuerpos que vimos en la fase 1 se demuestren en personas que tienen algún factor de riesgo para desarrollar la enfermedad. Usando el ejemplo de la COVID-19, podemos hablar de personas que tienen asma, diabetes, que tienen enfermedades del corazón o pulmonares crónicas, o mayores de 65 años, que son las personas que más afecta esta enfermedad. Y ese número es un poco más elevado, llega hasta entre 300 y 500 personas, ¿sí? Una vez el estudio de la fase 2 completo, es lo que nosotros llamamos en las etapas de desarrollo clínica la prueba de concepto, es decir, que la vacuna realmente demostró que es segura, no produce gran cantidad de efectos adversos y es eficaz o potencialmente eficaz para prevenir la enfermedad porque produce anticuerpos que la controlan, que la neutralizan. Y una vez que tenés ese dato en tu mano, la autoridad regulatoria te autoriza para comenzar lo que se demuestra realmente la eficacia clínica de la vacuna, es decir, en un estudio grande, poblacional, con muchas personas, vos a un grupo lo vacunás, al otro grupo no lo vacunás, o le das una vacuna que se denomina control o placebo, evaluás la eficacia de la vacuna para prevenir la enfermedad en cuestión y también, obviamente, seguís recolectando datos de seguridad para mostrar que en un número mayor de personas seguís viendo poca cantidad de efectos colaterales. Sí. Y en este caso, digamos que estamos hablando de plazos de 12 a 18 meses. ¿Cuáles son los plazos que se están acortando? Porque los de estudios, digamos, se tienen que mantener, pero digamos, ¿cuál es la novedad en cuanto a cómo está trabajando la industria farmacéutica para acelerar estos tiempos? Sí, yo creo que es una situación, no creo que esta situación se vuelva a repetir, se repite una vez cada 100 o 150 años, de tener una enfermedad nueva, completamente nueva, donde no hay exposición previa y no hay vacuna ni tratamiento. Tenés que ir al 2018, 2019 con la influenza española para encontrar una situación similar con un desarrollo científico completamente diferente, ¿verdad? Pero sin embargo, creo que lo interesante es el sentarse a colaborar
la academia, las universidades del mundo, las industrias farmacéuticas más grandes, las más pequeñas, lo que llamamos biotech, las biotecnológicas, y obviamente las autoridades regulatorias y las autoridades de salud pública de los países, porque esta es una situación que afecta a todos los lugares del mundo en una forma democrática e inusual, a todos por igual. Entonces, el encontrar un patrón de aprobación y de evaluación primero y de aprobación después, que es distinto al que tenemos hasta ahora, es el desafío. Yo te puedo contar de en qué lugares el programa que Pfizer está llevando a cabo y que nosotros ya empezamos la fase 1 en humanos la semana pasada. Pudimos acortarlo por el tipo de tecnología que estamos utilizando para desarrollar la vacuna, que es tecnología de ARN mensajero. Si querés después podemos ir a ese punto, pero básicamente permite acortar mucho el desarrollo preclínico, el desarrollo de la fase anterior a llegar a los humanos, que habitualmente son varios años, y que como se trata de una tecnología que no utiliza el virus en sí mismo, sino una parte de su información genética, y no en los modelos que se utilizaron anteriormente, básicamente en modelos oncológicos y frente a otras infecciones, no se mostraron gran cantidad de efectos colaterales, rápidamente con un menor número de contactos de testeos en animales a la fase en humanos, sin ningún tipo de problema. Esto es tanto la Organización Mundial de la Salud, la EMA y la FDA han acordado, no solamente con Pfizer, sino con casi 8 laboratorios que están utilizando la misma aproximación. Y por otra parte, hay una manera de combinar la fase 1 con la fase 2, de manera tal que cuando todavía no terminaste los resultados de la fase 1, si la seguridad te lo permite, empezar la fase 2, se llama fase 1, fase 2 combinados, una aproximación que también acorta bastante el proceso de evaluación de la vacuna, y que es donde la mayoría de los laboratorios estamos trabajando hoy, tratando de acordar esa fase. ¿Sí? Sí, y bueno, suponiendo que todo sale bien, digamos, y que llegamos a tiempo, a un plazo no muy largo, con una vacuna disponible, ¿cómo se consigue una producción a escala mundial para que llegue a todos los que la necesitan en este momento, que es un importante número de personas en todo el mundo? Sí, estamos hablando de una vacuna por primera vez que necesitas billones de dosis para poder satisfacer la demanda de todo el mundo. Pero lo que creo que decir es que una situación global, de afectación global como esta, necesita una solución global para poder encontrarse. Ninguna industria per se puede encontrar la capacidad de producción de tener 7 billones o 5 billones de dosis de vacuna disponibles en los próximos 6 meses. Eso es imposible. Por eso es que hay colaboraciones no solamente privado-privado, es decir, una industria más pequeña, como es el caso de Pfizer con la biotecnológica BioNTech, y con los gobiernos de los países y las autoridades de salud pública de los países, para tratar de, una vez encontrada la vacuna prototipo o candidata más fuerte, a colaborar todos en la producción y también en el desarrollo. Hay una colaboración como yo nunca antes vi en años de trabajar en este aspecto, de compartir la información técnica y compartir los fracasos y los éxitos para que el otro programa avance más rápidamente. No se trata, que el otro día un colega tuyo me preguntaba, es una carrera competitiva, y en realidad creo que es una carrera contra el virus, no contra la otra industria que está produciendo otra vacuna. Y eso no es habitualmente lo que se ve, y por primera vez, por lo menos en mi caso, lo estamos viendo sin ninguna duda. Así que eso es uno. Y la otra cosa es el tipo de material que utilizás para desarrollar la vacuna. Vacunas que están basadas en ARN mensajero, como esta que yo te mencioné en Pfizer, te permiten una producción a gran escala muy rápida y teniendo grandes cantidades de vacunas que muchas veces incluso se ponen a riesgo. Es decir, nosotros tenemos la idea de empezar a producir la vacuna para tener alrededor de unos 20 o 30 millones de dosis a fines de este año, cuando seguramente el estudio no va a estar terminado, para al principio del año que viene, en el primer cuarto del año que viene, tener más de 200 millones de dosis disponibles para realizar. Y de vuelta, ¿no? La gran diferencia de lo que pasa hoy en el 2020 con lo que pasaba a principios del siglo pasado con las vacunas es que había un gap entre lo que pasaba en los países desarrollados y los países menos desarrollados como los nuestros, en América Latina en general, que había 20 o 30 años desde que una vacuna se iniciaba y se usaba en Estados Unidos y en Europa hasta que llegaba a Argentina, por ejemplo. Y hoy sabemos que esto no sucede, que te puedo dar ejemplos de la vacuna contra el neumococo, en la que tengo muchísima experiencia por trabajar en Pfizer, que se aprobó en febrero del 2010 en Estados Unidos
y en marzo del 2010 en Argentina, y en abril del 2010 en Chile, y rápidamente se utilizó prácticamente al mismo tiempo. O sea, la expectativa es que llegue rápido a Argentina si se aprueba, digamos, si pasa todos los procesos correspondientes. Exactamente, mira, como ejemplo nada más. Yo le estuve participando en una reunión con gente del CDC, del Centro de Control de Infecciones de Estados Unidos, y ellos contaban cuál es la expectativa de distribución de la vacuna que tienen en realidad, ¿no? Y en realidad está pensado en, primero, tratar de ayudar a las personas que tienen más riesgo de la enfermedad, que hoy por hoy son las personas que están trabajando en la primera línea de enfrentamiento al virus, en los hospitales, en los centros de salud, las agentes de seguridad, la primera línea de respuesta, los primeros respondedores. Después el equipo de salud en general y las personas de más riesgo. Pero en ese número solamente tenés 100 millones de personas en Estados Unidos nada más. Entonces tenés que multiplicar el número por millones y millones de personas en todo el mundo. Ese es el desafío, y la accesibilidad es un tema que también se discutió un montón, donde no solamente la respuesta privada, y nosotros formamos parte de un consorcio con otras industrias, sino también organizaciones no gubernamentales como la Fundación de Gates y la Alianza para Vacunas y Inmunizaciones de Gavi, la OMS, digamos, trabajar en un consorcio de colaboración que permita la accesibilidad de la vacuna a todos los países que la necesitan en el tiempo real, ¿no? Y ese es el compromiso de Pfizer. Sí. Bueno, ¿nos puedes explicar un poco qué es el ARN mensajero? Porque hay distintos tipos de vacunas, ¿cierto? De virus atenuado, virus vivo. Este es otro tipo de vacuna. Mirá, hoy por hoy hay 3 o 4 aproximaciones diferentes para el COVID-19 como vacuna. Unas que son vacunas basadas en virus, vacunas virales, que se pueden llamar virales atenuadas o virales inactivadas. Básicamente la diferencia radica en si el virus tiene alguna capacidad de reproducirse en el caso de las atenuadas, o el virus no tiene ninguna capacidad de reproducirse en el caso de las virus inactivados. En los dos casos hay por lo menos 12 programas que están en marcha, todavía no empezaron a probarse en humanos, pero tienen la ventaja de las que son atenuadas es que tienen una capacidad de tener mayor inmunogenicidad, mayor respuesta a anticuerpos, pero a la vez un poquito más de reactogenicidad. Médicamente le llamamos a la capacidad de ver más efectos adversos, más efectos colaterales. Después hay otra aproximación que es las vacunas basadas en proteínas, donde vos sabés el pedacito de información genética del virus que produce una determinada proteína y manipulás esa información y la inoculás en un vector viral, se llaman vectores virales, que son una especie de virus que uno fabrica en el laboratorio para poner esa información genética, y con eso se inocula. Hay de estas programas casi 25 programas diferentes en marcha. Uno ya empezó la fase normal, es una candidata de... Y después tenés las vacunas basadas en ingeniería genética, que utilizan el material genético del virus. El virus SARS-CoV-2, que es el virus del COVID-19, es un virus ARN, es decir que es una molécula muy sencilla de información genética que, como yo le decía el otro día a uno de mis hijos, parece ciencia ficción porque hace 5 meses no sabíamos que había un virus SARS-CoV-2 y 5 meses después tenemos una vacuna que está empezando a testearse en humanos. Y esto es básicamente porque uno puede criticar mucho la aproximación a la pandemia que tuvo China desde los lugares epidemiológicos o políticos. Sin embargo, los investigadores chinos hicieron un trabajo genial poniendo a la disposición del mundo y de la OMS la información genética del virus. Eso permitió que en menos de 70 días se pudiera secuenciar esa información genética y tener una molécula que impide, o sea, que te permite manejar la información genética del virus sin tocar el virus, y eso te permite en sistemas de computadora, lo voy a hacer bien simple, es un poco más complicado, pero en sistemas de computadoras vos poder fabricar distintas variantes de esa información genética, modificando su composición, pero manteniendo conservada el pedacito de información que fabrica la proteína que sabemos es más importante para producir enfermedad, que es la proteína S, se llama Spike Protein. Esta proteína, lo que nosotros tenemos es una construcción de ARN mensajero que básicamente, ¿qué es el ARN mensajero? Es una señal que utiliza el virus para producir proteínas una vez que infecta la célula humana. Entonces, lo que nosotros hicimos en el laboratorio es agarrar el pedacito de ese ARN mensajero que fabricamos, y hay 4 vacunas candidatas distintas que tiene Pfizer en este momento, meterlo en una partícula de lípidos, de grasa, que te permite fácilmente ingresar a la sangre y a la célula humana, y de esa manera hacer de cuenta que ese es un virus,
que ingresa al cerebro de la célula humana y ese ARN mensajero que nosotros estamos inoculando utiliza la maquinaria de la célula humana para producir una proteína igual a la viral, que se excreta a la sangre igual que la viral, pero sin producir infección, porque nunca estamos hablando del virus entero, y esa proteína actúa como un antígeno. Un antígeno es cualquier sustancia capaz de producir una respuesta de anticuerpos. De manera tal que si esto que teóricamente funciona en la realidad, lo que vamos a tener es una proteína que no es capaz de producir la enfermedad, pero sí de estimular la respuesta inmunológica, de manera tal que cuando el virus en el futuro esté en contacto con esa persona que se vacunó, esa persona va a tener gran cantidad de anticuerpos neutralizantes que van a evitar que el virus ingrese a la célula y produzca la infección. Ese es el mecanismo en que esta vacuna funcionaría. Y con este mecanismo de acción, y perdón si la pregunta no corresponde, la expectativa es que sea una vacuna como puede ser la de sarampión o bueno, un montón de enfermedades que se vacuna una vez en la vida, o como la de gripe, que hay que repetir la vacunación todos los años. Es una pregunta súper importante la que haces, porque eso también te cambia el mecanismo de inmunidad que uno espera. Por lo que nosotros vimos en los modelos animales y en los modelos de laboratorio que hemos trabajado, son dos cosas. Una es que la información genética del virus es bastante estable. De vuelta, estamos hablando de un virus que conocemos hace 5 meses. Pero hemos visto que ya el virus que produjo la infección en China no es el mismo que produjo la infección en España y en Alemania, y no es el mismo que se produce la infección en Estados Unidos, y el que está en Estados Unidos, en New York, no es el mismo que está en California, y el que tenemos en Argentina ahora, quizás en 2 meses no sea el mismo que teníamos 3 meses atrás, que era el importado. Esto implica que hay pequeños cambios genéticos, pero la diferencia es que los virus coronavirus, perdonen la redundancia, son de reproducción bastante lenta y las mutaciones genéticas que hay son menores, que no cambian ni la morfología ni la forma de las proteínas que producen, ni la evolución clínica de la enfermedad que producen en función de esto. Por lo cual, nosotros pensamos que la inmunidad va a ser duradera y que no va a hacer falta cambiar la formulación de la vacuna año por año, como sí ocurre en el caso de gripe y no ocurre en el caso del sarampión o la varicela como enfermedades virales más conocidas, ¿verdad? El otro punto que creo que es muy, muy interesante o muy importante es que ¿cuántas dosis va a hacer falta tener para estar protegido? Es una excelente pregunta porque no tenemos todavía un correlato de protección inmunológica. ¿Qué significa esto? Un nivel de anticuerpos en sangre que te permita decir yo voy a estar protegido el resto de mi vida o 10 años. Sencillamente porque somos nuevos frente a esta enfermedad y estamos entendiendo cuál es ese nivel de anticuerpos. Por esa razón es que lo que nosotros buscamos es una vacuna con una dosis adecuada que permita los niveles de anticuerpos más altos, pero la mejor tolerabilidad, el mejor nivel de efectos adversos tolerables. Y eso es que nosotros tenemos hoy por hoy, como te decía, 4 candidatas en el ensayo clínico que ya empezó en Alemania, una de las cuales se utiliza en una sola dosis y las otras 3 esquemas se utilizan en 2 dosis separadas entre 20 y 60 días y eso iremos viendo en los resultados cuál es el mejor esquema para vacunar. Esta semana ya anunciaron que probablemente para la próxima, primavera del hemisferio norte puedan llegar a tener una vacuna. ¿Es así? Es exactamente la expectativa que nosotros tenemos. El estudio clínico ya empezó, es un estudio clínico que se enrola inicialmente sujetos mayores de 18 años hasta 55 en la primera etapa, es un estudio combinado que se divide en 3 etapas y la primera etapa involucra a esta gente más joven, si querés con menos riesgo, como te decía al principio, que una vez que mostremos cuál es la de las 4 candidatas, la que mejor inmunogenicidad genera y menos efectos adversos con el esquema de dosis más adecuado, lo pasamos a la segunda etapa dentro de esta fase 1-2 con alrededor de 250 sujetos para medir de vuelta seguridad y eficacia y una vez que encontramos esta seguridad y eficacia en ese grupo de personas, pasar a la tercera etapa dentro de la fase 2 que va a involucrar casi 3.000 sujetos, es una fase 2 un poco más grande, que nos va a permitir tener la información de seguridad y efectividad o eficacia que nos va a permitir tener la aprobación de la FDA en un patrón regulatorio que conversamos con la FDA que te permite el uso, la autorización para uso en una situación completamente inusual como es la de pandemia y después manteniendo la búsqueda de seguridad con el transcurso del uso de la vacuna. Bien. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por esta charla.
Y bueno, ojalá dentro de poco tengamos ya una respuesta para el COVID-19. Sí, yo honestamente creo que vamos a tener una respuesta ahí. Cuanto más, una frase de los que les gustan las carreras de caballo, cuanto más fácil es encontrar uno que llegue rápido y primero y gane vida. Y estamos, como te decía, con más de 95 programas. Yo creo que la única cosa que nos puede ayudar a controlar esta nueva normalidad que todo busca es tener una vacuna. Y lo que estamos viendo exactamente es eso, es un mundo, una enfermedad en un mundo que no tiene una vacuna. O sea que más allá de la vacuna del COVID-19, creo que hay que estimular el uso de las vacunas en general y no olvidarnos que tenemos vacunas de calendario pediátrico y adultos acá en Argentina, de los cuales tenemos que estar muy orgullosos de ser un programa de vacunación súper completo y no olvidarnos de ir al vacunatorio, de preguntar al pediatra, al clínico qué vacuna necesitamos. Viene la época del invierno, no olvidarse de vacunarse contra la gripe, contra el neumococo, no porque la gripe o el neumococo empeoren o no el COVID-19, porque no lo sabemos, quizás sí, quizás no está todavía estudiado, sino porque eso va a permitir prevenir enfermedades que sabemos que utilizan el sistema de salud, que sabemos que afectan el aparato respiratorio y que van a permitir estar mejor. Así que no olvidarse de vacunarse contra la gripe, contra la neumonía, gratis en los vacunatorios. Y mientras tanto, y las autoridades de salud pública lo permitan, estar en casa y cuidándonos a los demás. Gracias a ustedes por el tiempo. Totalmente. Muchas gracias, Alejandro.